Buenas tardes, bienvenidos al canal de Horizontes por Volar, el espacio dedicado al coaching de vida y aviación. El espacio donde podrás encontrar tu propósito de vida, conectar con tus sueños y despegar de una vez en la vida. Por este espacio han pasado ya un montón de hombres y mujeres que han aportado muchísimo valor, con un alto valor humano, con unos valores universales extraordinarios y han impulsado e inspirado a muchas personas y espero que sigan haciéndolo. Una de esas personas que hoy nos acompaña es Mirjam Botnick. Mirjam Botnick es psicóloga clínica con más de 35 años de experiencia, especializada en duelo, relaciones y transformación personal. Integra psicología occidental, mindfulness y sabiduría oriental. Su voz literaria refleja una vida atravesada por pérdidas, enfermedad y esperanza, pero con una certeza: en cada ser humano habita una luz que despierta al cultivar presencia, aceptación, conciencia por el bien de todos. Sin más, tenemos ya muchas ganas de recibir a Mirjam y aquí tenemos su presencia. Hola Mirjam, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Nelson. Buenas tardes, Horizontes por Volar, y buenas tardes a nuestra audiencia, allí donde nos oigan, cuando nos oigan. Muchas gracias por estar con nosotros y a ti por invitarme, Nelson. Nada, es un placer, desde luego, como decía ahora mismo, he tenido la fortuna y os agradezco a todos y cada una de las personas que habéis pasado por el canal porque realmente ni en mis mejores sueños estaba tener como invitados a personas que aportan tanto de forma tan generosa y por el bien de muchísimas personas, ¿verdad? Entonces, nada, vamos a conversar esta tarde fría de invierno aquí en Madrid, en España. Pero vamos a calentarla un poquito con nuestros corazones, ¿verdad? Y con esta conversación pues cálida y sobre todo humana. Te quería Seguro que preguntar, sí. sí, te quería preguntar, fíjate, una cosa curiosa. En nuestro primer encuentro, en torno a un café que nos conocimos hace unos meses, me habías comentado que antes de ser psicóloga ejerciste como azafata de Iberia, una conexión muy especial y genuina. Sabes que el canal, yo soy piloto de avión, entre otras cosas, y tiene mucha presencia la metáfora del vuelo, de los procesos de preparación de la aeronave para iniciar una ruta, el aterrizaje, etcétera, con los procesos de transformación personal, ¿no? Entonces, no deja de ser una gran casualidad y me honra mucho eso, que hayamos descubierto esa conexión entre nosotros. Por esa parte, hay otras muchas. Entonces, te quería preguntar, ¿durante cuánto tiempo volaste en Iberia y en qué tipo de rutas o vuelos realizabas? Bueno, lo más divertido es eso, que de repente nos ponemos a tomar un café y las sinergias empiezan a Mm, funcionar y tu vuelo y mi vuelo se cruzan y de mm, repente, bueno, pues aunque te saque alguna década, pero mm, tú estudiando y yo soltando las alas, ¿no? Porque mi temporada en Iberia fue breve, mi pasión era la psicología y mientras que estudiaba psicología una amiga me dijo, bueno Miriam, ¿por qué no nos presentamos? Ya que somos trilingües, nos presentamos a Iberia, que parece que van a contratar gente para este verano, ¿tú qué vas a hacer? Y yo le dije, pues no, me voy al extranjero, como casi siempre, y ella me dijo, ¿qué va? Vamos a volar. Y entonces le dije, presentémonos y nada, nos dieron la plaza a las dos y un mes más tarde estábamos en el intensivo cursillo, porque claro, muchas de las personas no lo saben, pero también los auxiliares de vuelo tienen una preparación muy importante mm. en cuidar al pasaje por si surge cualquier susto o cualquier cosa inesperada, ¿no? Y entonces ahí es donde, viéndolo ahora a posteriori, ¿no? Yo me doy cuenta que también allí yo ya estaba iniciando este viaje, que aventurera ha sido siempre, ¿no? Pero en el Mm. cual hay una sala de embarque, como a la hora de escribir un libro, ¿no? Hay una preparación, hay una sala de embarque, hay un momento en recibir aquello que te viene. En mi caso, pues recibía el pasaje en mi obra literaria, son los personajes, ¿no? Que una vez que te pones a escribir, empiezan como a surgir. Tengo aquí detrás mis libros y gracias Nelson, que veo que detrás de tu asiento está Sí, detrás del arco por iris aquí. 2. Exacto. Y bueno, ese es el pasaje, ¿no? Como que va llegando y ellos mismos van urdiendo lo que luego pasa durante el vuelo, ¿no? Y a veces, a ti te habrán pasado mil cosas, ¿no? Pero
Yo como azafata de una línea comercial, pues tampoco pasaban pocas, ¿no? Hubo una vez una serpiente en cabina, tuvimos que hacer varios aterrizajes forzosos, he visto al pasaje muy angustiado, he visto el poder de la respiración, ya pues eso, con esos 20 añitos, ¿no? Mientras que estudiaba la carrera, que volé esas temporadas, ¿no? ¿Y cuándo lo dejé? Pues para dolor de mis compañeras y compañeros lo dejé en cuanto me dijeron, te queremos hacer fija, y digo, no, porque es que no saldría nunca. No saldría nunca de esta aventura que es volar, ¿no? Y entonces, bueno, pues lo dejé y, y, me encarrilé y me dediqué hacia lo que realmente me apasiona, que es ayudar al ser humano a acercarse a la mejor versión de sí mismo y acompañarle en sus retrocesos y en sus pasos hacia adelante, ¿no? Que es un poco lo que es para mí la psicología clínica, es un vuelo, una travesía, un viaje, una andadura en la que hay una persona que te dice, parece que me puedes acompañar, y yo le digo, venga, vamos a ver si lo conseguimos juntos, ¿no? Y en esa subida que hablabas con Álvaro, ¿no? En esa subida a su Everest vamos caminando y trazando juntos por dónde sí y por dónde no, cuando es bueno bajar algún peldaño o bajar algún recorrido para tomar fuerzas y volver a empezar, ¿no? Entonces esto es a lo que me dedico, ¿no? Soy psicóloga clínica y como describo, yo creo que es en el libro 1, pues soy costurera à prêt-porter, ¿no? Que hay un poema muy bonito que también habla de esto, ¿no? De cómo acompaño y guío y tejo y ayudo a coser. Ahora que has comentado el tema de los auxiliares de vuelo, desde aquí reivindicar su labor, como tú bien decías, porque al final es un equipo. Muchas veces se ven los pilotos como la cabeza visible del equipo, pero realmente solo el trabajo en equipo y la gran preparación de cada uno de ellos hace posible que los vuelos tengan éxito, ¿no? Entonces, aquí estuvo un compañero que es piloto en Canadá, hace la segunda entrevista más o menos del canal, y él empezó trabajando muchos años como auxiliar de cabina y como azafato, digamos, y vamos, él ahí adquirió muchísima experiencia, muchísima, sí, aunque no estuviera pilotando el avión, paralelamente sabía muy bien gestionar equipos y la realidad de lo que es la gestión de un vuelo, ¿no? La gestión completa de un vuelo. Así que desde aquí reivindicarlo, aprovechamos esta oportunidad. Miriam, ¿cuál fue el primer destello, esa llamada del héroe que siempre hablas, dentro de tu propio viaje como heroína? ¿Qué te llevó a escribir Detrás del arco iris, la trilogía en sí? Bueno, como bien dices, esto ha sido un viaje heroico para mí, para los personajes y para las personas que entran a la lectura del libro, ¿no? Enmarquemos brevemente que el viaje del héroe es una estructura que se basa en el libro y el desarrollo científico casi de muchísimos mitos por Joseph Campbell, que en su día estudia un montón de mitos y ve que todos los viajes heroicos siguen un recorrido con una serie de pasos, ¿no? Tanto es así que el director de La Guerra de las Galaxias le invitó para decirle, cuando todavía apenas se conocía su teoría, le invitó para decirle que había seguido esos pasos para Luke, Star Wars, en fin, para todas esas aventuras, ¿no? Y lo mismo hice yo con la trilogía Detrás del arco iris, ¿no? Entonces, ¿en qué momento empieza? Pues empieza en un momento en el que, como es afuera, es adentro, ¿no? Entonces yo estaba en un momento dentro muy difícil, probablemente el momento de los momentos más difíciles de mi vida, después de sortear una crisis personal durísima, con unas pérdidas tremendas, muchos recursos, porque como psicóloga clínica tengo muchos recursos, y aún así pues me vi que me tuve que retirar, me busqué un lugarcito, un refugio al lado del mar, en mi querida Málaga, y allí con el espejo del mar y el refugio de la soledad, empecé a iniciar un viaje interior, ¿no? Y en ese viaje interior, cuando yo ya estaba ahí reponiéndome y restaurándome, pues como nos pasa a tantas personas, ¿no? Sorpresivamente, porque nunca viene sabiéndolo, en un diagnóstico me detectaron cáncer, ¿no? Yo ya estaba en este viaje interior y además llegó el cáncer, con lo cual mi viaje se vio todavía más impulsado hacia una sanación interior, porque como es adentro, es afuera, ¿no? Y si yo podía superar esto, también podía ayudar a otras personas fuera a superarlos. Y una pregunta que te haces cuando ves la muerte aquí, ¿no? Y eres, bueno, y no tienes 80 o 90 años, que hay muchas personas que incluso
octogenarios no se plantean que la muerte va a venir, pero bueno, cuando te dicen un diagnóstico como aquel, te planteas qué sentido tiene la vida, ¿no? Entonces, si bien yo ya trabajaba mucho sobre cómo pienso, cómo actúo, cómo me relaciono con los demás, no le había dado yo mucho espacio a esta gran pregunta, ¿no? Que es cómo le doy sentido a mi vida. Y entonces ahí darle sentido a mi vida tenía que ver con salir de la consulta como psicóloga y llegar a muchísimas más personas con esto que yo había aprendido y estaba aprendiendo también durante mi recuperación de esa crisis personal y también de esa crisis física tan importante, ¿no? Entonces yo quería que esto llegara a los demás y eso fue lo que me llevó a ese primer paso en los pasos de Joseph Campbell, que es la llamada a la aventura, ¿no? Yo dije claramente tengo que hacer algo, entonces tendría como casi 30 años de experiencia, dije yo tengo que hacer algo con esto para que llegue a todos los seres, a cuantos más seres mejor. Y pum, ahí me puse a escribir, ¿no? Ya al ordenador y así nació esta trilogía, ¿no? Digamos que en ese momento surgió realmente de forma sincera y con fuerza tu propósito de vida nuclear, digamos, o se reforzó el que ya tenías. Se reforzó el que ya tenía y también se catalizó mucho de lo que quedaba por aprender, ¿no? Es solamente cuando notamos una carencia y detectamos una necesidad que invertimos en conseguir algo, ¿no? Entonces yo no tenía recursos suficientes para lidiar con lo que me estaba pasando. Y ahí es donde, además de que tengo, no es muy humilde decirlo, pero tengo un excelente currículum como psicóloga clínica, me faltaba una pata, ¿no? Y me faltaba la pata del ser, ¿no? De cómo entrenar y ayudar a los demás a entrenar eso que nos ayuda tanto en los momentos más difíciles, que es ir mucho más allá de la identidad, en la cual la psicología pues ortodoxa pues tiene muchísimas herramientas. En esos momentos necesitas muchas herramientas para trabajar con el ser. Y en esos momentos mi mirada giró a Gandhi, a Jesucristo, a Nelson Mandela, al Buda, a tantas personas, Vicente Ferrer, tantas personas, Teresa de Calcuta, tantas personas que son humanas o que han sido humanas y sin embargo han sabido equilibrar muy bien esto de trabajar desde lo más superficial, que digamos que es la conducta, y lo más profundo, que es quién realmente somos más allá de las identidades que nos creemos ser, ¿no? Entonces ahí giré la mirada hacia Oriente, di con el budismo, por supuesto el sufismo, el estoicismo y otros ismos más, y ahí encontré herramientas valiosísimas que o sea, el libro 1 es Detrás del arcoíris, la superación, en el que una familia, que seguro que vamos a poder hablar de ella, necesita herramientas y son casi todas del mundo de la psicología ortodoxa. Llegan a un lugar donde les faltan herramientas y aquí vemos la rueda. Bien, entonces aquí en este libro se acercan al budismo y aprenden de una manera totalmente secular las herramientas del budismo en un curso que hacen de introducción al budismo, tanto los adultos como los niños, ¿no? Entonces ahí en ese segundo libro ofrezco todo lo que yo aprendí en Dharamsala, que es donde vive en estos momentos su santidad el Dalai Lama, y siempre de la mano de mi otra pata espiritual, ¿no? Que me considero cristiana también, ¿no? Y bueno, hoy en día con comunidades como los Amigos del Desierto podemos contar con una manera de estar en el cristianismo muy amplia, muy abierta, muy integradora de otras maneras de estar, ¿no? De hecho, los Amigos del Desierto meditamos a diario, ¿no? Es una de nuestras maneras de entrenar y acercarnos cada vez más a nuestra bondad básica del alma. Entonces, bueno, no sé si te he respondido, me he ido un poco por las nubes, pero este sería el propósito que se fragua y que me lleva hacia Oriente y me lleva también hacia estas comunidades también cristianas muy abiertas en las que poder crecer y desarrollarnos con personas afines. Y eso se lo doy en ese propósito también a los personajes. Y por supuesto al lector, que lee el libro, ¿no? Que siempre está presente en mí como narradora. Sí, eso te iba a decir, que la lectura de Detrás del arcoíris, La joya interior, el libro que tenemos justamente detrás, decirte que es brillante. O sea, a mí me ha parecido un libro extraordinario. Lo que más destaco de él, aparte de apuntalar todas las palabras que estás comentando tú ahora,
esa capacidad con la que tú has narrado, con la que tú has entretejido los personajes, las historias y las enseñanzas, que al final eres capaz de empatizar con cada uno de los personajes, eres capaz de resonar con cada uno de sus sufrimientos, con cada una de sus transformaciones. Y eso es muy difícil, eso es ese lenguaje universal para poder captar cada problema, cada esencia, cada sufrimiento, porque al final todos los sufrimientos son de todos los seres humanos, y saber canalizarlo a través de un libro, como es ese segundo libro, a mí me pareció brillante, ¿no? Entonces, a mí, Muchas gracias por valorarlo, Nelson. Y eso ha sido todo un reto, ¿no? Como en la trilogía están los personajes y está la narradora que te invita a ti como lector a vivir lo mismo que están viviendo los personajes. Y en el libro 1, este es un híbrido, detrás del arco iris, la superación es un híbrido entre novela y ensayo, único en su género, porque hace mucho esto, ¿no? Por un lado, los personajes van acercándose a recursos de la psicología y esos recursos vienen en una caja gris para que tú como lector abras un cuadernito, un diario y vayas viendo qué te dice eso para ti, igual que unas reflexiones, ¿no? Y en el libro 2 pasa lo mismo, con todos los recursos que tú dices, que están entretejidos, ¿no?, en los personajes, y también es continuo qué te pasa a ti con lo que le pasa a ellos, ¿no? Que es una pregunta continua para poder leer esta novela, ensayo, desde un lugar en el que siempre te enriquezca. Y bueno, ya sabes tú que también has escrito 2 libros, 3 a punto, ¿no? 2 escritos, uno de fotografía, sí. Sí. Lo difícil que es hacer una síntesis de aquello que queremos decir y de hacerlo de una manera que sea armoniosa, que sea bella, que apetezca leerla, que tenga también ese punto de Campbell, ¿no? De esa intriga, ¿no? De esas ganas de seguir leyendo el siguiente capítulo, ¿no? Y ahí, bueno, ahí hice un esfuerzo muy grande por intentar resumir esos 10 días de introducción al budismo con personajes muy diferentes, con conciencias y niveles de conciencia muy diferentes, orientaciones sexuales muy diferentes, edades muy diferentes. Sí, te hemos perdido un segundito, unos segunditos la conexión por algún motivo. Si puedes retomar un poco las últimas palabras, te lo agradezco. Sí, sí, decía esto mismo, ¿no? Como la narradora te da a ti la mano para que acompañes a Maya, a Nicolás, que es la pareja, a Sara y sus amigas, que son las niñas, y a todos los amigos que van surgiendo desde el libro 1 hasta el libro 3, hasta el volumen 3, que te van acompañando a ti como lector a que vivas tu propio viaje mientras que los acompañas a ellos en su viaje. In the Mood for Love, la película japonesa, la verdad que la forma de grabar que tuvo el director, de casi de voyeur, ¿no? De ir poniendo la cámara detrás de cortinas, de observando a los personajes, pero de forma muy íntima, etcétera, etcétera. Creo que eso lo has conseguido con el libro, que es algo muy novedoso y que se trata en ese tipo de películas. Es como que tú estás vigilando de alguna manera o observando lo que sucede a los personajes, lo que les sucede, y a la vez lo que están haciendo es un espejo para ti. A mí eso me parece brillante, al menos en el segundo libro, ¿no? Muchas gracias. Así lo he intentado en los 3. Bueno, y lo mismo, ¿no? No quiero pecar de falta de humildad, pero a los 2 primeros les han dado este premio. Y en ese premio el comentario es un libro que está listo para convertirse en pantalla, ¿no? En serie o en película. A lo mejor por eso que tú dices, ¿no? Porque tiene esa mirada intimista en las emociones más profundas y en los retos que atraviesa cada uno de los personajes. Si un director de cine te plantease llevarla a la gran pantalla, ¿aceptarías? Bueno, estaría fascinada, ¿no? Porque es que en la gran pantalla llegaría a tantísimas más personas, podría ayudar tanto. Y creo que además hacen falta series y películas que nos ayuden a vivir la vida desde otro lugar, ¿no? Y hay mucha corriente ya en los libros, en la literatura, en los encuentros, en comunidades, ¿no? Que apuntan a desarrollar mucho más una manera de estar con una conciencia elevada, ¿no? Que va mucho más allá de las prisas y de un mundo muy buca, ¿no? Muy volátil, muy ambiguo, muy inseguro, en el que todos estamos buscando la felicidad y la buscamos con frecuencia donde no está. Efectivamente. Pues nada, habrá que poner el foco, ¿verdad?, en
en transmitir esto a algún director de cine, guionista, etcétera, ¿no? Ojalá que sí. Como psicóloga clínica, ¿qué aprendizajes o experiencias de tu práctica profesional influyeron de manera más clara en la creación de esta historia? No podría seleccionar una, Nelson, porque son muchos años y muchas historias muy vividas, muy compartidas, muy en presencia. Uh-huh. Y también hay mucho autobiográfico, ¿no? Y como tú señalabas antes, nada humano nos es ajeno. Entonces, en todos los personajes está un poquito de cada uno de nosotros, está un poquito de mí y un poquito de las miles de personas que he acompañado en procesos terapéuticos o en talleres. He intentado, eso sí, que quedara un poco reflejado como aquello que es como más, que está como más presente en nuestra sociedad como dilema, ¿no? Y creo que es un dilema en nuestra sociedad la familia. Creo que las parejas están sufriendo muchísimo porque están siendo influenciadas por unos amores equivocados, unos amores románticos, unos amores muy desvinculados de, bueno, lo que se llama el triángulo de Stenberg, ¿no? De un compromiso, una intimidad y una pasión sólida que se sostenga en el tiempo, ¿no? Las parejas necesitan mucha ayuda, las familias necesitan mucha ayuda, tanto si las parejas están divorciadas como si no. La familia no se divorcia, la familia siempre es la familia. Los vínculos siempre son lo que son, cambian las relaciones, pero el vínculo padre-hijo, madre-hija sigue estando ahí, aunque los padres se divorcien. Y no hay un modelo de cómo ser familia divorciada, familia separada o familia incluso que incorpora a otros niños, ¿no? Dentro del marco de la familia. Y hace falta mucha información y ver a otros cómo lo hacen y cómo se equivocan, ¿no? Porque muchas veces, me preguntabas por el proceso, qué del proceso me ha enseñado, ¿no? Y ha influido en este libro. Muchas veces yo vengo aprendiendo a ser mejor persona y a tener relaciones más sanas gracias a lo que veo en las consultas, ¿no? Y no me digas tú que no, Nelson, y a la audiencia igual, ¿no? No es mucho más fácil aprender señalando a otros cómo lo hacen mal. Es muchísimo más fácil que inventarnos de la nada cómo hacer las cosas mejor o cómo estar más conectados con nuestro corazón. Entonces ahí en el libro vemos que Maya y Nicolás y la abuela Nona se equivocan una y otra vez, ¿no? Por ejemplo, hay secretos de familia, hay lealtades invisibles, hay relaciones que hoy se llamarían tóxicas, ¿no? Hay amores caprichosos, hay amores fatuos. Entonces todo esto, cuando como lector vamos viendo el daño que hace, ¿no? Y las implicaciones que tiene sobre los hijos, sobre las amistades, sobre el propio trabajo, es que podemos decir, oye, ¿y qué me pasa a mí con lo que le está pasando a Maya y Nicolás? ¿Qué me pasa a mí con lo que le pasa a Nona, la abuela, ¿no? Ante la muerte, ¿qué me pasa, no? Y bueno, ahí lo dejo, ¿no? Lo que le pasa a Nona con la muerte y cómo eso nos invita también a ir a viajar a otros sitios, como es un Death Café, ¿no? Entonces, como psicóloga clínica me influye mucho mi experiencia y también como facilitadora de talleres de sabiduría para tu vida o de las 16 actitudes o de los Death Cafés. Esto también me influye mucho a la hora de escribir el libro y de ayudar a que quien lo lea entre en un Death Café a través de los personajes. En la trilogía se percibe una clara estructura de viaje interior, eso ya lo hemos comentado y se ha visto, ¿no? Pero ¿cómo se manifiesta el viaje del héroe a lo largo de los 3 libros? ¿Cómo se cose en torno a la trilogía, a los tres volúmenes? Bueno, lo primero para mí, yo interpreto el viaje del héroe como una espiral, ¿no? En la que estamos continuamente avanzando, tal vez retrocediendo, otra vez volviendo a avanzar. Y como subimos en la espiral, también esto que estamos viviendo aquí se parece bastante a lo que vivimos antes. Sin embargo, ya tenemos un poquito más de conciencia, un poquito más de habilidad o un poquito más de capacidad de conectarnos con lo que realmente nos importa y seguimos subiendo en espiral, ¿no? Entonces, en el libro 1, el viaje del héroe parte del primer momento de cómo la familia es llamada a la aventura y cómo inicia su viaje. Apenas llegan a pasar ese umbral de lo conocido, que es donde empezamos todos, hacia lo desconocido, que es cuando nos atrevemos realmente a soltar la zona de confort, ir más allá y aventurarnos a un mundo en el que no sabemos, ya no nos sirven los recursos de siempre. Entonces, en este primer libro
se encuentran ya con una comunidad de amigos que les invitan y les incitan y les estimulan a dar ese salto, a dar ese paso. Pero también aparecen los guardianes que velan porque no avancen, ¿no? Entonces, aquí estamos en el libro 1. En el libro 2, pues ya han dado ese salto, ¿no? Porque ellos vienen de una cultura cristiana, vienen de Madrid, de una España, bueno, de la época actual, ¿no? Y lejos les quedaba para ellos la India, esa cultura, y mucho más el budismo, ¿no? Pero envueltos otra vez por una serie de amigos que son cristianos y además budistas, pues se adentran en esto, ¿no? Entonces ya pasan directamente a eso que sería ese paso más allá de la zona de confort, en la zona extraordinaria. Y ahí, bueno, pues todo lo que conocemos, Nelson, los amigos, los enemigos, los que parecen enemigos, que esto también ya lo hemos hablado tú y yo, ¿no? Que estamos los dos de acuerdo, que todo lo que es una dificultad viene a mi vida como maestro, ¿no? Totalmente. Entonces, aquí es venga maestros, venga maestros, venga maestros. Maya, Nicolás, les aparecen maestros y también a todos los compañeros. Hablamos de las adicciones, ¿no? Y ahora le pregunto a la audiencia, que aunque no me pueda contestar, ¿no? ¿Quién no es adicto a algo? ¿Quién no tiene una adicción, no? Por aquí anda la mayor adicción que tenemos casi todos, ¿no? El móvil. Sí, al final es esa evasión compulsiva de estar con uno mismo, ¿no? De evadirte Sí. de esa esencia pura que todos tenemos. Entonces aquí no lo pueden hacer, ¿verdad? Nelson, que tú que lo has leído, porque les retiran el móvil. Según entran en la introducción al budismo, les retiran el móvil. Las reglas del juego cambian, ¿verdad? Cambian. Entonces en todo ese apartado pues hacen esto. Se encuentran con alguna batalla, pero relativamente leve. Y ya llegamos al tercer libro, en el que Maya y Nicolás pues llegan otra vez a Madrid con todo lo que han aprendido, y como nos pasa a casi todos, cuando nos sentimos cómodos, a gustos, estamos ahí como retroalimentándonos de lo mucho que hemos cambiado, como nos despistemos, volvemos a la adicción al móvil, volvemos a los antiguos patrones, y eso que parecía que íbamos a lidiar la gran batalla en el viaje del héroe, ¿qué va? Y las espirales volvemos a retroceder. Y esto es lo que les pasa, ¿no? Y no voy a hacer spoiler, pero ahí empezamos a ver recursos, como decía, ¿no? Desde los más clásicos en el libro 1, ¿no? De la psicología ortodoxa, la autoestima, el autoconcepto, la comunicación y tal, y aquí de repente nos encontramos con la sombra, ¿no? El trabajo sobre la sombra, y cómo de inspirador esto le resulta a Maya y a Nicolás, y el salto que dan, o no, que no quiero hacer spoiler, trabajándose la sombra, mientras que, aquí estamos otra vez en ensayo y novela a la vez, mientras que la narradora te da la mano a ti para que entres con ellos y te trabajes tu propia sombra, ¿no? Entonces, ¿a dónde llegan? Pues no te lo voy a contar porque te haría spoiler, pero está, bueno, claramente guiado por esa estructura de Joseph Campbell, en la que avanzamos todos y retrocedemos en este gran camino y en esta gran fortuna que tenemos de despertarnos cada día y tener un día más para seguir volando, ¿no? Horizontes por volar. Efectivamente, cada día es una vida nueva, ¿no? Al final, si nos lo tomamos así, en cierta forma. Quiero compartir contigo que estoy recibiendo algunos WhatsApp de personas que me están comentando que les está encantando la entrevista. También tenemos algunos usuarios que están ahora mismo en directo con nosotros, y les animo, si quieren hacer alguna pregunta, etcétera, que pueden escribir en el chat y la podemos ver en algún momento de la entrevista. Así que estoy muy feliz por ello. Quería preguntarte lo siguiente. ¿Quién es para ti, Miriam, el verdadero héroe de la trilogía Detrás del arco iris? Los personajes que van sucediéndose, sus aprendizajes y todo lo que estamos comentando, o bien cada lector que se puede ir reconociendo en cada uno, o varios quizás, o quizá en todos ellos, como decía yo antes que me sucedió al leer Detrás del arco iris 2. Sí, tú mismo estás dando la respuesta, ¿no? Todos llevamos dentro un héroe que está por despertar o que está haciendo su recorrido. Los personajes nos inspiran desde el primer libro hasta el libro 3, que vuelven otra vez algunos que estaban antes en el libro 1, y nos inspiran a seguir caminando y a seguir sosteniendo los valores que necesitamos
para ese viaje que no es nada fácil, ¿no? ¿Por qué hay tanta, a ver, cómo lo llamo, sin molestar a nadie, ¿no? ¿Por qué hay tanta noticia de consumo masivo que no nos genera más que adicción? Pues porque es una manera de huir, ¿no? Y es una manera de huir a la soledad y al vacío que todos sentimos cuando no nutrimos nuestros valores y cuando nos desconectamos de lo que realmente estamos llamados a hacer, ¿no? Que es evolucionar, avanzar, crecer. Entonces, el héroe está en todos. Está, por supuesto, en Maya, Nicolás, Nona, Sara, sus amigas, toda la comunidad. Está en ti como lector. Vas a sentirte continuamente interpelado a criticarlos a ellos, a juzgarlos, porque todos llevamos ese juicio dentro. ¡Hala, que eso no lo hago yo, ¿no? O esto también lo hago yo. Y a verte como espejo en ellos y desde ahí ir avanzando en tu propio viaje del héroe. Yo tengo talleres sobre cómo avanzar en este viaje del héroe, como que para que te sirva de estructura. Y en los procesos terapéuticos también me apoyo mucho en esto, ¿no? Porque es un proceso que te lleva mucho a la autocompasión y hacer un viaje heroico sin autocompasión es que es imposible, ¿no? Ahí estaba Álvaro también hablando, ¿no? Y como decía, ya he subido, recuérdamelo tú, ¿no? Pero cuando decía, ya he subido a 6.000, ¿cómo no voy a llevar mi parapente conmigo, ¿no? Sí, es Qué viaje, ¿no? Ese heroico, ¿no? Tremendo, ¿no? Entonces, si Álvaro sabe hacer eso con lo que a él se dedica, todos sabemos hacer eso, ¿no? Él es un modelo de lo que se puede hacer con nuestra profesión y lo que se puede hacer aunando profesión, pasión, ser. Se puede hacer eso, ¿no? Y todos podemos hacer eso, nos dediquemos a lo que nos dediquemos, porque estamos llamados a evolucionar. Ser humano, son las dos en uno. Por un lado tenemos un ala, que es nuestra luz, y por otro lado otro ala, ¿no? Que es nuestra sombra. Y estamos llamados a integrarlas. ¿Hasta dónde? Hasta donde podamos, con mucho amor y mucha autocompasión, para seguir teniendo coraje y valentía, para seguir en el proceso como Álvaro. Aceptación también entiendo que es clave, es fundamental, ¿no? Es como otra de las patas de toda esa evolución. Y libertad, ¿no? Una de tus favoritas, ¿no? Sí, es mi valor principal, ¿eh? Por eso estoy invitando a personas como tú, de grandes valores, de grandes mensajes para aportar al mundo, porque, como decía también con la entrevista con Álvaro, que al final, vale, quizá en directo pues no hay mucha gente por los horarios, etcétera, pero esto va a quedar ahí, sempiternum, ¿no? Almacenado en YouTube, etcétera, y yo sé que se va a divulgar poco a poco y paso a paso hacia muchas personas seguramente que cuando más lo necesitan darán con el vídeo, ¿no? Estoy segura. Es muy generoso, Nelson, por tu parte y por Horizontes por Volar, por lanzar este proyecto y ir haciéndolo como lo haces, ¿no? De manera generosa, ofrecer tanta información tan valiosa para quien la quiera escuchar y la quiera ver. Gracias. Mira, hay algún seguidor que nos escribe, como Nuria Cabellos González. Muchas gracias por compartir este viaje e invitarnos a realizarlo. Hoy en día nos venden viajes de experiencias que son inolvidables y únicos. ¿Cómo prepararnos para un destino diferente? Preguntan. Que no se nos empaquete. Que no se nos empaquete. Bueno, esto es como subir al Tiger Nest, ¿no? Es como... Es como, y los que hayáis ido a Bután y os hayáis acercado al Tiger Nest, ¿no? Al nido del tigre. Bueno, repíteme para centrarlo, ¿no? ¿Quieres que responda qué necesitamos, ¿no? Para dar ese salto, ¿no? Para hacer eso. Claro, ella dice que ahora mismo nos venden muchos viajes y experiencias totalmente paquetizados, ¿no? Envueltos, empaquetados, casi sí, todo muy rígido, ¿no? Muy dentro de una armadura, sin flexibilidad, sin capacidad de quizás aportarnos nada, ¿no? Sin libertad también, sin honestidad, etcétera. Entonces ella dice cómo prepararnos para un destino diferente, como el que propone detrás del arco iris, ¿no? Ese destino interior, ese llegar a nuestra esencia, a nuestra transformación. Yo lo entiendo así. Bueno, yo creo que lo primero que necesitamos para prepararnos es darnos cuenta que tenemos una carencia y que estamos en un lugar donde no estamos cómodos, bien sea en nuestra profesión, en nuestro proyecto profesional,
bien sea en una relación de pareja, bien sea como progenitores, una labor dificilísima hoy en día, sentir que nos falta algo, que nos falta información, que nos faltan herramientas, que no estamos cómodos, que no estamos a gustos, o que meditamos y encontramos un vacío difícil de sostener, difícil de habitar, ¿no? Entonces, lo primero que necesitamos es esa llamada a la aventura. Una vez que tenemos esa llamada a la aventura, por lo que me pasó a mí para ir a Bután, ¿no? Que fue justo después de esa etapa de Málaga, como al año después, ¿no? Necesitamos responsabilidad, compromiso, valentía y muchas más, ¿no? Pero por resumir, recoba. Necesitamos asumir la responsabilidad sobre que estamos en un lugar que nos queda estrecho, que no cabemos, ¿no? Entonces yo ya tenía la trilogía escrita como en manuscrito y necesitaba como constatar, como vivir, como sostener dentro de mí que yo podía empezar a maquetarla, empezar a estructurarla en 3 volúmenes, y para eso necesitaba dar otro salto más, ¿no? Y para eso, qué mejor que la espiritualidad. Y qué puede estar más lejos que el nido del tigre, ¿no? Entonces yo quería ir allí y empecé a buscar qué viajes, ¿no? Entonces, responsabilidad sobre quiero salir de este lugar y quiero encontrar maneras de salir de este lugar. Compromiso. Bueno, pues a veces los viajes son muy caros, a veces están empaquetados de una manera que no nos gusta. Entonces, compromiso con mi verdad, con mi honestidad y con mi humildad. ¿Qué voy a ser capaz de sostener y qué no voy a ser capaz de sostener? ¿Yo puedo hacer este viaje con 10 autobuses y 500 personas sacando el móvil en el Tiger Nest y haciendo chistes? Oye, a lo mejor es para mí. A lo mejor voy a necesitar un grupo más pequeño con una bandera espiritual para poder estar recogida. Entonces, con humildad, reconocer cuáles son mis limitaciones y cómo es eso entronca también con lo que es bueno para mí. Entonces, compromiso con lo que quiero hacer, luego llevarlo a cabo con valentía. Es decir, cuando llega y te cuentan que el Tiger Nest todavía falta tantísimo tiempo por caminar, hace frío, llueve, está el suelo todo lleno de barrizal, me escurro, tal, es como valentía, yo llego y allí llegué, ¿no? Y allí llegué al Tiger Nest. Es como valentía para conseguir y para caerte una y otra vez y saber que las caídas no son más que parte del camino, y como decíamos antes, Nelson, que todos son maestros de lo que me falta por desarrollar. Entonces, si está lloviendo a mares y todavía estoy viendo que la catarata, más que estar más cerca, que es parte de lo que me toca hasta que llegue al Tiger Nest, que la catarata cada vez está más lejos en vez de más cerca, ¿qué tengo que hacer? Armarme de compromiso, responsabilidad sobre mi reto, valentía para ejecutarlo. Tal vez apoyo, ¿no? Tal vez buscar alguna compañía. Oye, voy contigo, vamos juntos, tú me apoyas a mí, yo te apoyo a ti, hacer equipo. Recojo las herramientas que necesito, que serían los aliados en el viaje del héroe, y voy hacia esa batalla, ¿no? Entonces, ¿qué hace falta, Nuria? Muchas gracias por la pregunta. Hace falta recoba con muchas más cosas, pero desde luego sin recoba no avanzamos. Responsabilidad, compromiso y valentía. Darte cuenta también que el otro eres tú y tú eres el otro, ¿no? Ahí reducimos el conflicto y desde ahí se puede construir, empezar a construir, ¿verdad? Sí, pongamos el ejemplo que es que vas por tu sendero, ¿no? Y el otro hace algo que a ti te parece una barbaridad, que no está en tu iceberg de valores o que no te parece apropiado, ¿no? Pues darte cuenta, en vez de criticarlo y que te haga más obstáculo para llegar hacia donde tú tienes que ir, verte como un espejo, verlo con compasión y desde ahí decir, bueno, al igual que tú tienes eso, esto me hace espejo de otras cosas que tengo yo que también me están dificultando llegar a Tiger Nest, ¿no? Sería algo así. Sí. Sí, o hacer pequeños cambios de categorización, ¿no? Por ejemplo, cambiar la envidia por admiración, ¿no? Ese sentimiento que te envenena por dentro, que es la envidia, cámbialo y vete a la frecuencia, mueve el dial y vete a la admiración por esa persona, porque entonces empezarás a crecer, te empezará a aportar, etcétera, etcétera, ¿no? No sé si estás de acuerdo. Ese es un recurso, claro que te explica, es un recurso ya valiosísimo que viene de aquí, que viene de Oriente, ¿verdad? Cambiar Exacto. la envidia y cambiar esto por un regocijo, ¿no? Por un celebrar que al otro le va bien y que tú tienes los mismos recursos, pero de otra manera, y que lo vas a sacar adelante sin dejar que esa vibración te baje, ¿no? Sintonizar, ¿no? Eso lo haces tú mucho, ¿no? En tu avión. Exacto, sí, sí. De hecho, para empezar un vuelo comercial, sí, o un vuelo en un avión
pues para planear, digamos, la ruta y que sea efectiva, que sea segura, etcétera. Antes en tierra tú tienes que configurar los inerciales que se llaman, ¿no? El avión tiene como una especie de sistema que se calibra, tarda un ratito, unos 5 o 10 minutos, y lo que hace es coger las frecuencias adecuadas para saber dónde está él, dónde está el destino, dónde están los puntos de la ruta por los cuales tiene que pasar, y eso necesita una preparación previa por parte de la máquina, ¿no? Entonces el ser humano pues al final tiene que hacer un poco eso, ¿no? Sintonizar, alinear tus valores con tu verdadera esencia interior, la meditación, etcétera. Es como preparar tus inerciales, entre comillas, preparar tu brújula interior para poder orientarte en ese propósito, en ese tránsito, ¿no? Me gusta mucho porque esos inerciales, Nelson, en el avión tienes que estar como continuamente acordándote de ellos, tenerlos presentes, ¿no? Sí, digamos que cuando se configuran es como que crean Sí. una matriz del sistema, una matriz a partir de la cual otros instrumentos se alimentan. Ya está todo calibrado, los sistemas de navegación ya se alimentan a partir de eso. Es como ir a la verdadera esencia, a Me la brújula encanta. interior. Sí, realmente la La aviación es muy metáfora potente. es fantástica, ¿no? O sea, creo mis inerciales y mi iceberg de valores Exacto. y que generen la matriz con la que me dirijo hacia esa meta que quiero desarrollar, ¿no? En Y con- siempre desde esos inerciales. claro, Fantástica, en ¿no? condiciones seguras, eficientes y pudiendo transportar almas, que al final llevas almas, bien sea un vuelo comercial o privado, y hacerlo digamos, con un crecimiento interior, con éxito, sin daños para nadie, etcétera. Realmente la aviación y el método que he creado, que se llama Fly Life, ¿no? Utiliza mucho las metáforas con los procesos de vuelo, la aviación, etcétera, porque creo que son muy, muy potentes a la hora de transmitir ciertas enseñanzas o traducirlas, ¿no? a Occidente. Desde, por Ya nos ejemplo, el contarás, ¿no? budismo, etcétera. Ujú. Ya nos contarás más Por de ese supuesto, método. sí, sí, sí. ¿Qué te parece? Te voy a seguir preguntando, por supuesto, todo lo que me interesa preguntarte, pero es la primera vez que tenemos varias preguntas de los seguidores. Si te parece, intercalamos, porque a ellos ¿Cómo también no? les vendrá bien. Es algo nuevo, pero bueno, yo soy una persona bastante flexible. Me gusta como aceptar los retos y si hay alguna variación, darle la mano, abrazarla y si te parece bien y estás cómoda, podemos hacerlo así. Con humildad. Lo que pueda contestar, lo conteste. Y lo Sí, que no. perfecto. Voy con una pregunta mía. ¿Recomiendas leer la trilogía en orden cronológico o puede abordarse de manera transversal? Comenzando por cualquiera de los libros, por ejemplo. Yo empecé por el segundo. ¿Lo he hecho bien? Lo has hecho bien. Es autoconclusiva. ¿Bien? Correcto. Si te llama más la portada del 2, porque te llama más a acercarte a Oriente, pues empiezas por el 2. Si te llama más, pues lo que acabo de comentar, ¿no? Como este tema de las relaciones de pareja, de familia, la muerte, el descafé, todos estos temas, pues te vas al 3 y luego te lees el 1. Es así. Es autoconclusiva. Cada uno, vale, cada uno per se es un viaje heroico con muchos mini viajes. Eso me parece también un buen planteamiento, una gran idea para una trilogía, el que puedas, porque normalmente no es así. Tú lees Harry Potter y tienes que empezar en orden cronológico porque te dejan pistas, o normalmente cualquier trilogía de cine o sagas, etcétera, siempre necesitas como las pistas del anterior. De hecho, acaba la película o el libro dejándote las semillitas, ¿verdad?, para el siguiente. Me parece fantástico y te lo digo aquí en público que hayas creado ese recurso porque es muy útil. Es como que entras por varias frentes a ese universo, ¿no? A ese mensaje más global que encierra cada uno de ellos. Es como una especie de fractal, ¿no? Que cada Sí, libro es una parte, pero la trilogía en sí también es una parte con entidad propia y que resuena con cada uno de los libros, ¿no? Me parece y brutal. que cuando lees uno de ellos y luego lees el otro, da igual el orden, te reencuentras con tu propio viaje en ellos, ¿no? Porque es un libro, por lo menos los testimonios que me han llegado, que son todos positivos, claro, los negativos, seguro que los hay, a lo mejor han dejado de leer el libro y yo no lo sé, ¿no? Pero los positivos
me hablan mucho de que cómo te toca, que por favor yo quiero desarrollar esto, que gracias por haberlo escrito, que cómo es de fácil verte en ver el, ¿cómo es? La paja, que qué difícil es ver la paja en el ojo y qué fácil es la viga en el ojo ajeno, ¿no? Y cómo desde ahí ver cómo se equivocan Maya, Nicolás, Sara, la abuela y otros personajes, les ha ayudado tanto, ¿no? A encontrar su propia brújula o su propio fractal o su... Mira, nos pregunta en el chat Eva Díaz, ¿qué es lo que más le gustaría que el lector sintiera al terminar el último capítulo? Entiendo de cualquiera de los libros, o del último, el último que cierra la trilogía. Gracias, Eva, por la pregunta. Pues lo que me gustaría es que al terminar el libro digas, lo quiero, lo puedo, lo consigo. Que digas, esa meta que me está, o sea, esa carencia que yo tengo, eso que quiero conseguir, que está dentro y fuera a la vez, si Maya y Nicolás, Sara y Nona tienen estos recursos y yo los estoy aprendiendo con ellos, yo también lo quiero, lo puedo, lo consigo, practico recoba y lo quiero, lo puedo, lo consigo, con responsabilidad, con compromiso, con valentía. Soy igual que ellos. Soy un ser humano. Luz y sombra. Y solamente tengo que estar en plena aceptación de mis sombras, conocerlas, como digo una y otra vez, ponerle el cascabel al gato, para que esas sombras las pueda llevar hacia mi centro y de ahí hacia la luz y las pueda detectar para no hacerme daño a mí ni hacer daño a los demás. Y a eso te ayudan, es que los personajes y la psicóloga que está presente, porque también es de alguna manera un testimonio de un proceso terapéutico, ¿no? Entonces te están acostumbrando, te están acompañando. Entonces, Eva, ¿qué me gustaría que se llevara el lector al cerrar el libro? Lo quiero, lo puedo, lo consigo, tengo las herramientas, confío en mí, asumo mi responsabilidad, mi compromiso, soy valiente y lo consigo. Maravilloso. ¿Qué ha sido lo que más te ha tocado el alma de los comentarios y feedback que te han hecho los lectores hasta ahora? ¿Hay algo...? Pues mira, recibí un día una llamada de una persona. Siempre cambio, siempre que hablo de personajes o de personas reales en el café o en mis talleres o hago alguna alegoría, algo que ocurre en la consulta, siempre lo cambio, ¿no? Entonces, este era un señor de 70 años, ¿no? Que me llamó y me dijo, doctora Botnick, y me puse y dije, sí, soy Miriam Botnick, doctora no soy, pero es usted la autora de los libros, y en este caso era de la superación, y le dije, sí, y dice, yo quiero que usted me ayude, yo sé que yo puedo sacar adelante mi matrimonio y lo único que necesito es que la psicóloga que está en ese libro me acompañe a mí para poder hacer lo que hace Nicolás en ese libro. Yo quiero aprender a hacer eso. Entonces, ¿qué me estaba diciendo Nelson? Me estaba diciendo que se había visto de espejo en el libro, que había visto a su familia de espejo tanto en Maya como en Sara y las otras niñas, que había visto cómo se puede superar prácticamente todo lo interno. O sea, yo no voy a correr y voy a ganar una maratón a mi edad, pero sí puedo ganar una maratón interna si me pongo un objetivo que yo quiera y desee, como es a lo mejor pues trabajarme la rabia o trabajarme una adicción o algún reto interno, ¿no? Entonces todo lo que sea interno lo podemos conseguir. Entonces este señor me estaba diciendo, me he visto reflejado en los personajes, para mí era tic, lo he conseguido que esto sea un espejo para quien lo lee. Me estaba diciendo, aquí hay recursos muy valiosos porque yo los estoy viendo, por eso quiero que usted me acompañe. Me estaba diciendo, los recursos están bien escritos, están bien trazados, me sirven, ¿no? Me pueden ayudar. Y además estaba diciendo, lo quiero, lo puedo, lo consigo al terminar el libro, ¿no? Esto también es para mí, ¿no? Esto es nada humano, me es ajeno y si ellos pueden, yo también puedo, ¿no? O sea que para mí aquella llamada fue maravillosa. Hay muchas más, ¿eh? Pero esa fue, a lo mejor porque era de las primeras también, ¿no? Qué emocionante ahora que lo cuentas, la verdad que es muy, muy emocionante. Se te abre el corazón, ¿no? Imagino que tú igual, ¿no? Cuando llegas, aterrizas después de uno de tus vuelos con Fly, ¿cómo es Fly? ¿Perdona? ¿Tu proyecto? Fly Life, es el método. Fly Life, el método. El proyecto es Horizontes por Volar y he creado como un método que aglutina psicología, aeronáutica, factores humanos, todo lo que viene de la aviación
el coaching de vida, mi experiencia vital y personal, mi propia escuela de vida, o sea, la vida que es la mayor de las maestras, y es lo que estoy ofreciendo a través de toda esa gran metáfora que estoy utilizando todo el tiempo con el proceso de vuelo, la preparación del avión, el centrado de la carga es muy importante, qué cargas subes, cómo las colocas, cómo las centras, y eso pasa en tu vida, porque todos tenemos cargas, tienes que redistribuirlas, tienes que recolocarlas, a veces hay que bajar alguna de ellas porque no puedes volar así, y Me encanta. hay millones de metáforas, de hecho, sí, me sorprendo a mí mismo a veces creándolas, etcétera, porque es un mundo digamos, muy nutritivo en cuanto a recursos para explicar Para explicar. ciertos procesos de la psicología, del coaching, del desarrollo personal, básicamente, ¿no? Y te preguntaba yo, ¿no? Eso que siento yo cuando alguien me hace un testimonio Ujú. positivo, ¿no? El que sea, ¿qué te pasa a ti, ¿no? Cuando aterrizas y a quien hayas llevado en ese vuelo te da feedback. Pues la sensación, aparte del feedback, o sea, con el feedback ya es increíble, ¿no? Pero es plenitud, la sensación de estar en comunión con este planeta en el que tenemos el privilegio de vivir, que es ese puntito azul que hablaba Álvaro el otro día, ¿no? De Carl Sagan, haciendo alusión a las palabras de Carl Sagan, ese pálido punto azul suspendido en el espacio. La sensación de estar en comunión con esa atmósfera que envuelve todo el planeta, la sensación de estar en comunión con toda la humanidad, es algo, la palabra sería plenitud, pero quizás poniéndole una definición lo estropeo, ¿no? Es ese ser, estar alineado con tu ser, con hacer lo que realmente piensas, quieres, sientes que tienes que hacer en tu vida, acompañando a esa persona a disfrutar del vuelo, eh, es estar donde tienes que estar y hacer lo que tienes que hacer. No hay otra cosa, o sea, no hay otro... Y me faltan palabras, lógicamente, ¿no? A veces lo comento, mi relación con el vuelo es muy espiritual. Otros compañeros pues son... A mí también me gustan los aviones, las características, son muy frikis de todas esas cosas. Yo soy más, la relación que veo con la aviación es espiritual. O sea, yo me bajo, vuelo, hago un vuelo, me bajo y siento como si hubiera estado en un retiro, como tú has estado en Dharamsala, etcétera, durante, bueno, pues un mes o lo que sea. Y es equivalente para mí, o sea, es increíble, increíble. Eso lo transmites, yo recomiendo a todos los que nos estén oyendo en YouTube o en Instagram ahora en directo, que vean tus reels, porque es que esos reels, ahora lo traduces tú al castellano, pero cada vez que vuelas y yo me subo a un reel tuyo, es que llega, es que esa manera que tienes de vivir el vuelo, de conectarte con todo, llega en cómo seleccionas los paisajes, en cómo hablas, en el ruidito de la electrónica que vas manejando, ¿no? Cómo enfocas. Llega, Nelson. Pues me alegro que me lo digas porque muchas veces siempre me quedo como, uy, es que esto cómo lo transmito, ¿no? ¿Cómo soy Sí. capaz a llevar ese sentimiento interior al otro? Pero lo intento, lo intento. Muchas gracias. Mira, vamos a por otra frase, otra pregunta del chat. Tenemos a Rosa también. Qué importantes los valores y felicidades a los dos, gracias. A Rosa, sí. Luego, Ana Núñez Lagos, muchas gracias por esta gran conversación. ¿Qué herramientas la pregunta, ¿qué herramientas podemos incorporar en nuestro día a día, en nuestra rutina, para nuestro viaje del héroe personal? Bueno, qué gran pregunta y Pequeños depende tanto. tips. Unos tips, vale. Bueno, ya hemos mencionado Recoba y yo creo que es muy importante mencionar el iceberg porque está saliendo una y otra vez, ¿no? ¿Cómo entiendo yo el iceberg? Que el iceberg es como si fuera nuestra persona. Por encima del agua vemos lo más fácil de ver, que es nuestras acciones y ver también nuestro mundo emocional, ponerle un nombre a nuestras emociones. Y cada emoción, tanto fácil como difícil, obedece a una serie de valores que están por debajo de ese agua, que no son tan fáciles de ver, que están satisfechos cuando tenemos una emoción positiva y que no están satisfechos cuando esa emoción es negativa. Entonces, tip, entiende tu iceberg. Entiende que cuando tu iceberg está menguadito, no está estable,
es porque en las causas y condiciones que tú estás viviendo en ese momento no se están satisfaciendo valores que son importantes para ti. Por lo tanto, por encima del agua, como esto está más estrecho, vas a notar una emoción, vas a detectar una emoción difícil. Emoción difícil, miro mi iceberg. Tengo valores míos que son importantes que no están siendo satisfechos en este vínculo, en esta relación, en este trabajo, en este momento, en esta entrega mía a un proyecto. ¿Qué hago? Reseteo. Importantísimo, lo estás diciendo tú también entre palabras, Nelson. Como que somos responsables de esos valores que son importantes para nosotros, crearlos en nosotros y no permitir que dependan de causas y condiciones externas. Si para mí es muy importante la humildad, la honestidad, la valentía, porque alguien fuera me diga, ponga en tela de juicio esos valores en mí, yo no los voy a cuestionar. Yo tendré que encontrar una manera de sostener mi iceberg firme y desde ahí tener un pensamiento, una acción, una manera de relacionarme sabia y sana con el afuera, que en ningún momento cuestione mi autovalía. Y esto es tan importante porque en estos momentos hay una crisis tan tremenda de autoestima y autoconcepto por los medios sociales, por las redes sociales, ¿no? Que están llenas de, en teoría, modelos de personas reales que no son reales porque fingen y solamente muestran aquello que es idílico y por otro lado, porque muchas veces ni siquiera son reales. Y nos comparamos con eso, ¿no? Nos comparamos con eso. Entonces, ante eso, yo tengo que seguir sosteniendo lo que yo creo sobre mi mundo interior y sobre mis valores y volver a resetear, volver a empujar, volver a abrir esos valores. Da igual lo que ocurra afuera. Porque si yo estoy ahí, podré ser como Gandhi en la cárcel, que cada vez se hacía más fuerte porque cada vez tenía más fe en sus valores y de ahí lo que hizo con el Imperio Británico liberando a la India. Podrá hacer como Jesucristo en la cruz. Y antes de la cruz, todos los calvarios que pasó, y ahí estaba, ¿no? Con su iceberg súper bien plantado. Yo creo en esto es mi proyecto y yo valgo. Me quieran matar, no me quieran matar, me escupan, no me escupan, me nieguen, no me nieguen, ¿no? Lo mismo Nelson Mandela, lo mismo los grandes de la humanidad. Es decir, sostengo mi autovalía y si no, es porque la tengo que mejorar. Oye, si yo estoy pensando que se me está yendo la pinza vanidosa, venga a enseñar el libro, pues tendré que dejar de enseñar el libro. Pero no porque fuera alguien me diga, mira, enseñaste muchas veces el libro. Hombre, eso me servirá para decir, enseñé muchas veces el libro y si creo que sí, lo reseteo. He de enseñar menos veces el libro. Y si creo que no, porque es que yo creo que es muy importante que reconozcáis la portada del libro, que reconozcáis esa cubierta, que os apetezca leer el libro. Oye, aunque fuera me digan que lo he visto demasiado, yo me miro y digo, está bien. Luego no permito que la fuera me estreche. Es decir, no tengo oídos sordos a la fuera, lo escucho y permito que me transforme, que cambie de forma mi interior, siempre y cuando esté de acuerdo con lo que ocurre fuera. Pero mi valía no depende de que a alguien yo no le guste. No depende de la aprobación de por nadie. Sus valores. Exacto. Ni la aprobación de un familiar, ni de un amigo, ni de un compañero, ni de un Dios, me atrevería a decir, sino tiene que ser algo tuyo, nuclear, que te sostiene, como tú bien dices, y todo lo de alrededor es impermanente, como tú bien sabes, interdependiente y puede fluir, cambiar, obviamente, ¿no? Entonces, pero sí que hay como esa esencia interior, como esa misión, esa semilla que tenemos todos, corrígeme si no estás de acuerdo. Estoy de acuerdo. Y esa esencia no puede depender de la validación externa. Es decir, al final, esa salida a todos los problemas, la salida es hacia adentro, ¿verdad? Eso es. ¿Y estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo? O sea, no me vuelvo tampoco miope, no me vuelvo ciego, no me vuelvo sordo ante el afuera. El afuera es un indicador y a veces es un gran maestro de lo que tengo por desarrollar. Claro. Lo escucho, espejo, ¿verdad? y permito transformarme en la escucha, ¿no? Que es la escucha valiosa, ¿no? Que es la escucha que permite que aquello que viene de fuera pueda generar un impacto en mí. Si no, ¿qué escucha es esa, no? Y no a todo el mundo quiero escuchar, ¿verdad? Claro, por supuesto. Y no quedarse enganchado a eso, ¿verdad? No quedarse... Exacto.
dependiente, porque al final la gran cárcel, antes hablabas de Gandhi o Nelson Mandela, la gran cárcel es la mente, ¿verdad? Nuestra Eso propia es. mente. Nuestra propia mente es el gran enemigo y va siempre con nosotros. Sol, luz, oscuridad. Mi mente está pensando para nutrir mi luz o para llevarme a la oscuridad. Y desde ahí reseteo continuamente, ¿no? No sé si Ana, con este tip le vale, porque tenemos muchos más. Entre tú y yo sacamos aquí un listado enseguida importante. Sí, por supuesto. Y desde tu experiencia clínica y vital también, ¿qué es lo que más suele bloquear a las personas para responder a su propia llamada a la transformación? ¿Qué crees que bloquea en general más? Miedo. Uh-huh. El miedo, ¿no? Y la otra, la culpa, ¿no? Como no nos da tiempo probablemente a desarrollar las dos, desarrolla un poquito el miedo, ¿no? Uh-huh. Cuando tenemos miedo a algo puede ser por dos motivos. Porque enfrente realmente tenga una cobra que como no haga algo me va a comer, me va a envenenar, me va a matar. O porque me estoy imaginando que es una cobra cuando en realidad es una cuerda tirada en el suelo. La infinita mayoría de las veces es una cuerda tirada en el suelo. Porque nuestra mente funciona con una glándula interior que se llama la amígdala, que ya está en Vox Populi, ya lo sabe todo el mundo, que se encarga de la supervivencia. Entonces, la supervivencia activa que esté todo el rato en momento con una hipervigilancia, ¿dónde va a venir ese miedo? ¿Dónde está esa amenaza? Entonces, hay que aprender a calmar esa amígdala, a darnos cuenta que cuando estamos amigdalados no hay manera de dar una respuesta sabia. Vamos a reaccionar como si fuera una cobra o como si fuera un tigre cuando es un gatito, ¿no? O como si fuera alguien que me va a quitar la valía cuando en realidad es una empresa que me ha dicho, oye, vamos a buscar otro candidato. ¿Bien? O el BBVA que me dice, Miriam, todavía tienes que esperar un rato más para hablar con nosotros. No es una cobra, no es un tigre, es simplemente una soga en el suelo que tiene una determinada forma, que para mí es su maestro. Miriam, tienes que seguir esforzándote en transmitir tu mensaje de una manera que pueda llegar a muchas más personas. Maestro fuera, habilidades que tengo que meter en mi iceberg, ¿no? Entonces, volviendo otra vez a la pregunta, el miedo es nuestro gran enemigo porque es el aliado del ego. Tengo mi ego, G, tengo miedo. D, cambiamos la D por la G y ahí lo tenemos. Si muchas veces, en vez de entregarnos al miedo, paráramos, respiráramos 3 minutos con coherencia cardíaca, calmáramos a la amígdala y viéramos lo que hay, veríamos la soga, veríamos el gatito y no el tigre. Pero estamos en una sociedad acostumbrada a guiarnos continuamente y a reaccionar en vez de responder. Entonces, ¿cuál es el entrenamiento? Entrenarnos a ir más allá de nuestros miedos y ir más allá del ego y lo que es peor, el ego herido, que es como el ego muy acentuado, que me llevan a pensar y sentir y a habitar un iceberg muy desnutrido. Entonces, quiero estar para conseguir mis objetivos continuamente trabajando sobre mi ego, sobre mis miedos, para de esa manera que nada me haga obstáculo, que se invente mi mente para conseguir mi objetivo. Luego ya vendrán los obstáculos reales, que siempre vienen, ¿no? Lo que cuesta, Nelson, todo el montaje que tienes tú aquí para que esto pueda llegar a otras personas, ¿no? Todos los obstáculos externos están, ¿no? Pero en ti no había ningún miedo cuando empezamos a preparar la entrevista. No, espera, que aquí hay una variable, que aquí hay otra. Exacto. Los fractales. Exacto, es estar como mantener la calma cuando surge algún inconveniente, ¿no? Eso es fundamental, sí. No dejarse preso de, pues eso, de ese estado descontrolado, etcétera. Eso es muy importante. Yo lo agradezco. Naturalmente siempre he sido así, pero el estudiar aviación, las asignaturas de aviación comercial, practicar los vuelos, etcétera, mis propios vuelos, eso te lleva. He tenido alguna situación así comprometida. Y bueno, tienes que mantener la calma, obviamente, y centrarte en el aquí y en el ahora. En emergencias, por supuesto. Otra fase, la del aterrizaje, que siempre me pregunta la gente, ¿no? Para mí, y te lo comparto contigo porque lo conoces perfectamente, lo más parecido a la meditación, en mi caso, asociado a un vuelo, es el aterrizaje.
Tú durante varias millas estás focalizado en un punto, focalizado en mantener todos los parámetros del avión bajo unas ciertas performance o circunstancias para que el avión vaya ni más acelerado, ni menos acelerado, ni el morro más arriba, ni más abajo, para que tú des en ese minúsculo puntito que ves desde millas y millas atrás, ¿no? Entonces, eso te lleva a estar concentrado todo el tiempo, y eso es meditación, porque se te olvidan tus problemas, se te olvida cualquier otra cosa que puedas tener que muchas veces te ocupa la cabeza y no sirve para nada, ¿no? Es una meditación pura y absoluta. Entonces, quizás cuando me preguntabas, cuando sales después de un vuelo del avión, es esa sensación parecida después de meditar mucho tiempo. Esas meditaciones que puedes estar una hora y algo, etcétera, pues es parecido. Al final el efecto en la mente, en el cuerpo, es el mismo, ¿no? Aparte de toda esa comunión con lo espiritual que representa estar ahí entre las nubes, en el cielo, etcétera, ¿no? Entonces, sí, es brutal. Te iba a preguntar, hay más personas que nos están siguiendo en el chat. La verdad que estoy muy feliz por ello y deberemos estar los dos muy contentos. Hay muchos corazones. Sigo recibiendo mensajes de WhatsApp también de gente que nos está siguiendo. Qué capacidad tecnológica la tuya. Vamos a seguir. Bueno, igual de navegar este viaje juntos a la vez que atiendes a todas esas variables. Gestión de cabina se llama eso en aviación. Bueno, pues vamos a la siguiente pregunta. Tanto en tu obra como en tu mirada terapéutica aparece con fuerza la compasión, que ya hemos hablado de ella, y sobre todo la autocompasión. ¿Qué papel juega hacia uno mismo y hacia los demás en la sanación emocional? Bueno, decíamos Recoba, ¿no? Responsabilidad, compromiso, valentía, libertad, humildad, honestidad. Y nada de eso va a ser posible si no nos amamos, si nos aceptamos tal como somos. Entonces, para eso hay un concepto actualmente que se llama la autocompasión. Hay una mujer muy erudita que también tiene sus raíces o bebe, ¿no?, de fuentes del budismo secular, pero además de eso es una gran científica, Christine Neff, que habla mucho de esto, podéis bichearlo, ¿no? Entonces ella nos habla de varios pasos, ¿no?, para entrenar la autocompasión. La autocompasión lo es todo, porque si yo a la hora de ese aterrizaje que tú has descrito también, ¿no?, centrada en mi meta y voy y sigo, de repente me distraigo, pero no solamente me distraigo, sino que a la hora de volver a resetear cuál es mi meta, pego un volantazo, pego un giro al avión o hago cualquier cosa que me saca de centro y además de que es humano, pero además de eso me critico, me juzgo, me voy a mi sombra, me voy a mi oscuridad, me voy a todo aquello que me hace daño en mi manera de pensar, en mi manera de actuar, en mi manera de relacionarme conmigo. Pierdo de vista qué da sentido a mi vida. Cuando todo eso me ocurre, no hay compasión. No hay compasión hacia mí y pierdo totalmente, o sea, me daría un castañazo, Nelson, en ese punto, aterrizando en esa oscuridad. No podría, ¿no? Entonces, para conseguir la meta, para estar centrado, ¿puedo equivocarme? Sí, montones de veces. Había una gran profesora mía en Filadelfia, hace ya muchos años, que me decía, no hay nada como el error, todo es ensayo, ¿no? Ensayo y bueno, si la experiencia te dice que por ahí no es, pues tú reseteas y lo haces de otra manera. Pero no hay falta, no hay culpa, ¿no? Porque la culpa nos lleva a este lado que decíamos, a este ala nuestra negativa, ¿no? Entonces, para sostener la autocompasión es muy importante varias cosas. Uno, observar, como tú observas ese foco que has descrito, observar qué me está pasando con la mayor nitidez posible, con la mayor neutralidad posible, mindfulness, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Una vez que lo veo, darme cuenta que todos somos iguales, ¿no? Que es al igual que a mí me está pasando esto, al de enfrente también, al otro también, al otro también. Y si no es en el mismo formato, es en un formato totalmente diferente. Pero todos tenemos estas dos alas, ala de luz y ala de sombra. Entonces, cuando me voy al igual que yo, los demás les pasa lo mismo, algo se calma en mí. Entonces, mindfulness, ya sé lo que quiero mejorar, me quito del juicio, al igual que yo, al igual que tú, al igual que yo, si estoy trabajando en la autocompasión, todo esto
me pasa a mí como le pasa a los demás y ahora voy a generar algo diferente, voy a invertir toda mi energía en amarme, en cuidarme, en darme, en nutrirme. Lo mismo que decíamos antes del iceberg, ¿no? ¿Qué me está faltando y qué me tengo que dar para que mi iceberg esté repleto otra vez, ¿no? Y me quiero, me amo, me considero, me doy lo que necesito. Y de esa manera, con esa autocompasión, compadeciéndome de mí, no teniendo pena, sino dándome lo que yo necesito, puedo otra vez volver a resetearme y volver a decir, vale, y ahora entre estas dos alas, ¿por cuál opto? ¿Por la luz o por la sombra? Como acabo de salir de la sombra, vuelvo a subirme a la luz, ¿no? La autocompasión es fundamental. Y Maya, Nicolás, Sara, la abuela Nona, lo hacen mucho durante el libro, ¿no? Hay una escena muy bonita que no voy a hacer spoiler, pero en la que Nona se cae, ¿no? Y enseguida Nicolás, que es su hijo, le dice al hospital inmediatamente, una ambulancia, ¿no? Y Nona dice ahí una frase categórica de alguien que sabe trabajarse la autocompasión y dirige ese vuelo para volver a centrar el punto, ¿no? Para volver a llenar su iceberg de aquello que ya necesita y no permite que su hijo con el momento crisis, ¿no? Emergencia, vale todo, ¿no? Vale reaccionar. No, no vale la sombra. En esos momentos, pum, resetea Nona y hace lo que ya leéis en el libro 3. Realmente la autora que acabas de describir al inicio de la respuesta, de esta respuesta, tiene un libro que tú conoces, por supuesto, que es Sé amable contigo mismo. Yo lo suelo recomendar muchísimo a mis clientes y es un antes y un después. Hay otro que quizás conoces seguramente, bebe mucho del budismo porque es monja budista, es Pema Chodron. Ay, maravillosa Pema. Toda su obra se centra en la compasión, la autocompasión y sí que desde aquí recomiendo también su lectura porque todos los libros son muy divulgativos, o sea, están al alcance de cualquier... No hace falta... Y seculares, no hablan de budismo, hablan de una herramienta, muchas herramientas, ¿no? Hay algún guiño, etcétera, pero no, son seculares completamente y su misión es totalmente divulgativa y adaptada a todos, ¿no? Nos dicen por el chat, María, que es una compañera, un abrazo María. Gracias Nelson por traer esta entrevista con tanta expansión de aprendizaje. Y yo te la traslado a ti, las gracias Miriam por estar aquí en el canal. Gracias María, gracias Nelson, gracias. ¿Qué tal estás? ¿Estás cómoda Miriam? Estoy feliz, ¿sí? Bueno, compartiendo, divulgando, ¿no? Lo que tú decías, ¿no? Estupendo, sí. Es que se nos abre el corazón y eso que sabemos se transmite de una manera tan desde la verdad, ¿no? Desde lo auténtico. Sí, se nota además cuando se hace con autenticidad, ¿verdad? Me sorprendió, fíjate, cuando nos conocimos, son de estos flechazos intelectuales, espirituales que tienes, ¿no? Intelectual guión espiritual. Que empezamos a hablar en ese café, ¿recuerdas? Al que hice alusión. Sí. Empezamos a hablar de valores y es que coincidían al 99% tus valores y los míos. Increíble, sí, es mágico y lo celebro, ¿no? Me voy a sumar el de volar más. Pues sí, pues ya haremos algún vuelo por ahí, por supuesto. Sí. El próximo día 16 de febrero vamos a hablar un poquito de ello. Presentarás y tendré el privilegio de acompañarte en ese maravilloso acto que estás preparando. Gracias por la propuesta, por supuesto, una vez más, por invitarme a acompañarte en esa presentación del tercer libro que cierra la trilogía Detrás del arco iris, la sabiduría. Será en el Parque del Retiro de Madrid. Y me gustaría ahora mismo preguntarte, ¿qué encontrarán los lectores que ya hayan recorrido los 2 primeros volúmenes? ¿Qué se encontrarán en ese acto y tras la lectura de ese último libro de la trilogía? Bueno, yo lo que estoy preparando es brindar a los lectores una experiencia en la que vean como si fueran chupitos, ¿no? De lo que es la obra. Entonces puedes venir a la presentación tanto si te has leído el libro 1, como si te has leído el 2, como si no te has leído ninguno. Puedes venir simplemente a ver detrás del arco iris que te encuentras, ¿no? Porque mis ganas y mi intención es poder ofrecerte de la manera más creativa posible, con las limitaciones propias del espacio, que es la emblemática Biblioteca Eugenio Trías, que ha visto el libro 1 y ha visto el libro 2 nacer allí, presentarse allí, ahora llega el 3. Y en esa emblemática biblioteca, con esa energía tan bonita, en la que fuera en su día la casa de fieras, ¿no? Hablando de la fiera y el ego y el miedo,
voy a presentar, bueno, pues lo que estamos haciendo hoy, ¿no? Un poco pinceladas de lo que es cada obra, pinceladas de Maya, de Nicolás, de Nona, de Sara, recursos y invitándote siempre a que seas parte de tu propia reflexión en ese viaje, ¿no? Y desde luego lo que quiero es agradecerte a ti que me presentes ese día. Me siento muy afortunada de tenerte como presentador y que hagas ese viaje, que lo hagamos juntos. Muchas gracias. Lo mismo te quiero transmitir. Además, he tenido el privilegio de asistir también como presentador a la primera o de las primeras presentaciones en el Colegio de la Psicología de Madrid hace un tiempo. Y soy testigo de que tus eventos de presentación son altamente creativos, que es uno de mis valores, originales, y se convierten en una experiencia de transformación en sí misma para todos los asistentes. La verdad que me parecen increíbles las dinámicas que creas de ida y vuelta entre el público y digamos, los presentadores, porque no son unidireccionales, ¿no? Como una presentación clásica de un libro, donde el autor de repente suelta allí el típico yo he venido a hablar de mi libro, ¿no? Como decía Umbral, sino que tú haces una dinámica muy, muy, muy interesante. Es casi una especie de proceso de transformación personal, ¿no? Y vamos, me parece, desde aquí invito a todas las personas que si pueden ese día 16 de febrero, voy a poner otra vez el cartel, a las 7 menos cuarto, 18:45, que se animen, porque no va a ser la típica presentación de un libro de alguien que cuenta, habla sobre su obra sin más, sino que se van a llevar valor. Las personas os vais a llevar valor. Ojalá que sí, pero tampoco quiero levantar mucho las expectativas, que ya sabemos lo que hace la mente, ¿no? Basta con decir, me voy a contar algo maravilloso para que la mente cuando se lo encuentre diga, va, no era para tanto. Bueno, yo lo defiendo porque al menos es diferente, ¿vale? Diferente sí. No es algo habitual. Sí. Porque el título también se presta, ¿no? El arco iris, en realidad, ¿por qué lleva este título la obra, no? Porque el arco iris es en realidad una ilusión y nosotros vivimos continuamente en la ilusión de la mente sin tocar la realidad, y detrás del arco iris te puedes encontrar la superación, te puedes encontrar la joya interior, te puedes encontrar la sabiduría. Cuando vamos más allá de la ilusión óptica, realmente tocamos con la realidad, y ahí a veces nos faltan muchos recursos para llevarnos con la realidad tal cual es, y preferimos estar en nuestra zona de confort con esos recursos que cada vez nos enredan más, ¿no? Entonces, en esa presentación pues hablaremos también del arco iris, de la ilusión que es vivir la vida como si fuera un arco iris, y los chascos que nos llevamos precisamente por no considerar verdades tan fundamentales que nos hacen sufrir que cuando no las sostenemos, como por ejemplo que es de naturaleza permanente lo que es de naturaleza impermanente. Esa es una de las cosas que vamos a ver ese día, que ya lo desarrollaré entonces, ¿no? Pero yo que voy todos los fines de semana a una residencia, trabajo en paliativos como voluntaria y me encuentro con tanto sufrimiento, tanto de los familiares como de los ancianos, considerando de naturaleza permanente el cuerpo y las relaciones cuando son las dos de naturaleza impermanente. Los cuerpos es que no hay más que entrar y verlo, ¿no? El cuerpo nace con sufrimiento, enferma y nos lleva al sufrimiento, envejece con sufrimiento y finalmente muere, ¿no? Entonces, si consideramos que esas 4 cuestiones son de naturaleza permanente, vamos a sufrir. Y lo mismo pasa con las relaciones están continuamente cambiando porque nosotros estamos continuamente cambiando. ¿Y cuántas veces por considerar algo de naturaleza permanente, que es donde nos envía la sociedad, esas falsas certezas, ¿no? En todos los ámbitos? He comentado los temas de relación de pareja, ¿no? Que hay tanta falsedad que lleva tantísimo sufrimiento sobre sin ti no soy nada, seguiré contigo toda mi vida, todas esas promesas a futuro que son todas falsas porque toda la relación cambia, tú cambias y la otra persona cambia. Entonces, considerar de naturaleza permanente lo impermanente es un error, y eso lo vamos a ver en el título del libro. En la presentación que vamos a hacer el 16 todavía lo desarrollaré más y veremos cuánto podemos dejar de sufrir cuando volvemos a resetear esto en nosotros, ¿no? Sí, no cabe duda que eso crea mucho sufrimiento, ¿no? Visualizar lo impermanente como permanente, o por ejemplo el cuerpo que tú has dicho y tiene relación con la última pregunta, que es marca de la casa, ahora pasaremos a ella. Al final el cuerpo
es un vehículo nada más, ¿no? Entonces, Mm, como tal vehículo es impermanente, o sea, llega un mm. momento que hay que deshacerse de él, obviamente, ¿no? Entonces, en relación a esta reflexión última, que estoy enlazando con la tuya previamente, te voy a hacer la última pregunta, que es ya pregunta de la casa en el canal Horizontes por Volar. Si tu alma pudiera volar sin avión, o en este caso imagínate sin cuerpo, ¿a Mm, dónde iría y por qué? Y sobre todo, ¿para qué? incluso sin cuerpo. Vamos a jugar. Si tu alma pudiera volar sin avión, es decir, tú imagínate que tu alma Sí, ahora mismo decides controlarla y que vaya donde quiera. Tu espíritu, como quieras llamarlo, el término me da igual. sí, Tu esencia más pura, eso que no cambia, que estuvimos hablando antes, ¿no? Esa esencia que se sí. transmite a través del continuo mental, etcétera. ¿A dónde iría y por qué y para qué? Tómatelo como un juego. Bien, primero, ¿para qué emprendería un viaje mi alma? Emprendería un viaje para vivir en plenitud, para ser plenitud. No a ratitos y segundos como de vez en cuando lo capto, sino para estar ahí de una manera sostenible. Entonces, ¿para qué haría ese viaje? Para vivir en plenitud. ¿Por qué lo haría? Porque lo demás es un infierno. Lo demás es, me lleva al ego herido, me lleva a mi sombra, me saca de mi luz. Lo demás es un infierno en vida al que llamamos muchas veces felicidad, confundiéndolo con satisfacción sensorial, que nos lleva casi siempre a la insatisfacción y al sufrimiento, que lo desarrollaré el día 16 de febrero. Entonces, ¿por qué? Porque quiero ir más allá de mis miedos y de mi ego. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Y a dónde voy? ¿A dónde? A eso que has descrito tú, Nelson, a eso que es ese lugar infinito que tú descubres cuando estás en tu avión, en tu avioneta, volando ahí arriba, ¿no? Ujú. A ese lugar que acaricio en ocasiones en las meditaciones, a ese lugar que acaricio en un momento de amor compartido, tanto con un ser cercano como con alguien más distante, ¿no? Cuando a ese lugar que percibo que es libre y que no lo formotea nada ni nadie, que es vacío, que es amor. Y simplemente es, ¿no? Sin ningún condicionamiento, ¿Mm? ni ingrediente, ni especia de aderezo, ¿verdad? Y de Eso atrezo. es. ¿Mm? Pues maravilloso, Mirjan. La verdad que te estoy profundamente agradecido por todos los aprendizajes que nos has transmitido de forma muy honesta, generosa, sin dejarte nada para ti. Obviamente hay que mantener la historia de los libros, obviamente el entretejer los personajes, etcétera, ¿Mm? pero has dado muchísimo valor a través de esta entrevista. Te lo agradezco Gracias a ya ti. no por mí solo, sino sobre todo por toda la gente que nos está escuchando, y gracias por tu sabiduría. Gracias a ti, Nelson. Gracias a Horizontes por volar este proyecto que has lanzado, que, que te facilita a ti, ¿no? Conectar con eso tan bello, tan auténtico, tan libre en ti, tan compasivo, tan amoroso, para, entrevistándonos a nosotros, poder ser de beneficio para todos los seres y como es, ¿no? Si algo de lo que hemos ofrecido puede servir, que se ha tomado, si hemos herido en algún momento, disculpas y por favor no lo tengáis en cuenta. Y si esto podéis hacer que llegue a más personas porque os ha ayudado, os estamos eternamente agradecidos porque es nuestra labor divulgativa querer transmitir estas herramientas que conocemos a cuantas más personas mejor en todos los planos o cuantos más seres mejor. Gracias de corazón, Nelson. Lo mismo digo para ti. Nos vemos pronto. Seguramente el día más próximo va a ser el 16 de febrero en la presentación de tu libro, y si es antes, pues bienvenido sea. Estupendo. Pues nos vemos. Gracias. Hasta pronto.